Buen día, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, chicos. Por favor, vamos prendiendo la camarita, los que faltan.
Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar clase en el día de hoy, ahora sí, en forma. Esta semana solo nos vemos hoy, sí, solo nos vemos hoy. Entonces vamos a aprovechar estas 2 horitas rápidamente. Eh, en primer lugar, ¿recuerdan qué tema estábamos viendo en la clase pasada? Foro. Muy bien, Laura. ¿Y qué fue el último que hicimos entonces? Hicimos un foro Muy bien, ¿sobre qué tema? sobre la legalización de la prostitución. Muy bien. ¿Y terminamos? No. Recuerden, chicos, que cuando decíamos en el foro que para terminar un foro, por lo general se tienen que establecer ciertos criterios. No vamos a cambiar el mundo ni nada, sino establecemos cierta síntesis de lo que hablamos. Entonces, les propongo que acabemos el foro haciendo una pequeña síntesis de lo que estábamos hablando. Si ustedes recuerdan, voy a proponer la síntesis yo, si se me escapa algo, ustedes me acuerdan. Partíamos de 2 principios, yo les di una contraparte a analizar a ustedes, que fue el asunto de trata de personas. Ustedes hablaron de un asunto de que es un negocio real, de que existe y que por lo tanto hay personas que lo hacen por gratificación personal y negocio. Y partiendo de ese principio, pues decíamos asimismo que podría legalizarse más que por generar digámoslo así, muy mala palabra en este momento, perdónenme, eh, más por generar morbosidad en la sociedad, se podría legalizar en la medida de garantizar la seguridad y establecer ciertos criterios de igualdad para las personas que ejercen este tipo de profesión. ¿Listo? Entonces, esas fueron las conclusiones. ¿Se me escapa algo, chicos? ¿Ustedes recuerdan? ¿No? ¿Todos de acuerdo con las conclusiones? Entonces nosotros decimos que estamos a favor de la legalización de la prostitución. No, mentiras, es una opinión de algunos, no puede ser, o es de todos, Dios mío, no digan eso. En la que decimos que es para garantizar ciertas seguridades en este tipo de profesión. Miren que tiene cierto grado de lógica. Decía, hay un pensador, esto es perdón, cambio de materia totalmente. Es un sociólogo, él dice que el problema del ser humano es que lo más prohibido se convierte en lo más deseado y que en la medida que el ser humano se le cohíba de algo, más lo va a anhelar. Y él hace todo un recorrido histórico, me llama mucho la atención. Él dice que en la época que los libros eran prohibidos, la gente solo por morbo leía y la gente se hacía matar por un libro. Hoy en día no. Hoy en día como la lectura es legal, como todo mundo puede leer, son muy pocos, no digo todos, son muy pocos los que leen. ¿Mm? Y asimismo, por ejemplo, él hacía la comparación de que en países, por ejemplo, cuando era ilegal el alcohol, la gente tomaba por el simple morbo de verse borracha, bueno, sí. Hoy en día que es legal, sí, claro, hay ciertas cifras, lo que pasa es que se ha vuelto algo tan común que ya la gente no le ve importancia. Muchos sí, pues tomar, sí, ya. Antes no, antes era un problema social. El mismo hecho de fumar. Entonces, lo que decía el pensador es en la medida que se legalice o se acepte ciertas conductas que no son viables, el ser humano las acogerá y las hará parte de su vida. Pero en la medida que algo sea prohibido, uno lo va a intentar hacer. Ustedes les puede hacer mucho crítica en la edad que están, no haga tal cosa, y le pica por el hecho de curiosear y saber hacer. No se salga tal cosa que no sé qué, y pica la necesidad o la curiosidad por hacerlo. Pero bueno, chicos, esto es un pensamiento muy fuera de tono, muy fuera de contexto. Vamos a empezar en el día de hoy con tema absolutamente nuevo. Quiero que por favor desempolven ese cuaderno donde lo tengan guardado.
Y los que no tienen la cámara prendida, la prendan, por favor, para yo poder verlos, al menos, dijo Homero Simpson, fingir que están escribiendo. Y vamos a entrar a ver el tema de... Dame un segundo, por favor. Profe, ¿me puede repetir, por favor, si no lo escuché? ¿Qué quieres? ¿Cómo, Juanes? Perdón, que repita qué dijo. Juan. Que le repita qué, papá. Ay, mira, él nos estaba creyendo que era eso. Bueno, ¿me puedes volver a repetir? Es que se está entrecortando, aunque está diciendo que de apuntar. Juanes, me corta porque dije muchas ideas sueltas. La primera idea que dije fue que a veces lo más prohibido es lo más anhelado y que había un pensador sociólogo que decía que en la medida que el ser humano fuera aceptando su realidad, podría quitarse el concepto de bueno y malo. Esa era la primera idea. La segunda, que vamos a empezar tema nuevo, que por favor desempolven ese cuaderno y que por favor tomen apuntes. Fue lo que dije. No dije nada más. Hasta el momento no he dicho nada más. Listo, chicos. Gracias. No te preocupes. Listo, chicos. Entonces, aquí tenemos el tema nuevo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Dijo mi sobre la pícola. Literatura latinoamericana del siglo XX. El tema como tal, chicos, apuntemos si quieren de esa manera, el romanticismo. Vamos a hablar del romanticismo como literatura latinoamericana del siglo XX. El romanticismo. Chicos, ¿a qué les suena romanticismo? Romántico, ¿no? Más romántico, muy bien. Es una buena apreciación. Qué más suena a romanticismo? Vamos a ver qué escribieron por acá en el chat. Natalia Pardo dice, algo de amor. Muy bien. Listo, chicos. Cuando hablamos de amor, ¿de qué hablamos? Preguntémosle a Juan David Venegas. Venegas, lo perdimos. Leo lo que dice Natalia Pardo. Natalia dice, el tema le parece que es algo de amor. Camilo dice, es un sentimiento hacia una persona. También, muy bien, Camilo. ¿Mm? ¿Qué más es amor, chicos? Como apreciación, respeto hacia uno mismo o hacia otras cosas. También, muy bien, Karen. El amor, el amor hacia uno mismo, que es muy importante y fundamental. Y ahorita lo vamos a ver, que enmarca todo este periodo histórico, porque esto va a sonar como muy romanticón, pero uno no puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo. Entonces, muchos de estos literatos de esta época reconocieron esa idea y se dieron a la posibilidad de entender cómo la literatura empezaba a permear esa idea, la idea de exaltar cualidades del hombre, exaltar cualidades de la mujer, exaltar cualidades de la naturaleza. Lo que dice Natalia y Camilo es muy cierto. El amor hacia una persona, el amor a algo, pero también el amor trasciende la barrera de entender que es la posibilidad de encontrarse y de estar pues con ciertas personas y de encontrarse a uno mismo, de descubrir y saber quién es uno. Eso es una forma de amarse. Tenía un profesor que decía, ustedes para que pronto graben esa idea, él decía que cuando uno se forma y se educa es porque se quiere a uno mismo. Él decía, él manejaba ese concepto, él decía, ustedes se quieren en la medida que ustedes se eduquen, aprendan. Parecía un concepto interesante en su momento. Pero bueno, chicos.
vamos a entrar a ver entonces lo que es el contexto histórico del romanticismo de la literatura latinoamericana del siglo XX. ¿Listo? Esta es una imagen que nos representa pues todo el periodo histórico, es una imagen de las distintas revoluciones que surgieron en esta época. Vamos a hacer un acercamiento un poco a nivel de Colombia, pero vamos a intentar también hacer una aproximación a nivel internacional. Entonces, partamos que para el siglo XVIII, perdón, siglo XIX, siglo XX, se empiezan a gestar, ustedes ya lo habrán visto en ciencias sociales, todo el proceso todos los procesos de revoluciones e independencia de los países. Hablamos de revoluciones en Europa y hablamos de independencia en los países latinoamericanos y norteamericanos. Entonces, durante el siglo XVIII, siglo XIX, hasta inicios del siglo XX, pero más XVIII-XIX, se empieza a gestar todos los procesos de independencia. Se empiezan a dar todos estos procesos de independencia en Latinoamérica porque en Europa estaban bajo los procesos de revoluciones. ¿Por qué es importante entender esto, chicos? Voy a compartirles un dato curioso. Quiero que me ayuden, por favor. Los veo muy distraídos. No me digan que no nos está distrayendo, hombre. Que yo los tengo en muy alta estima, por Dios. Chicos, ¿qué se necesita para que un libro pase a la historia? ¿Ustedes qué creen? O sea, necesito que ustedes reflexionen, piensen. ¿Qué se necesita? ¿Que sea largo? Históricos y profe. No sé. Uy, me lo perdí. ¿Cómo, Juan David? Estas participaciones son únicas. Hechos importantes históricas. Hechos sí, pues importantes Sí, que muy hayan pasado. bien. Muy bien. Ahorita no le pude responder la pregunta, profe, porque no se escucha. Estaba hablando con otra persona, por Dios. En fin, listo. Eso es una característica. ¿Qué otra característica tiene que tener? Que atraiga al lector. Que atraiga al lector. Muy bien, Sosa. ¿Qué otra Un buen característica? texto. Que sea un buen texto, que sea original, ¿sí? Que sea firma originals. Si no, no Que nos... sea durante un acontecimiento pues, histórico. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué quiero hacer esa aproximación y hice esta pregunta? Chicos, se habla del romanticismo. Natalia Beltrán dice que sea comprensible. No, a veces resulta siendo todo lo contrario. Perdóname, Nati. Natalia, a veces pasa que mucha literatura que es reconocida históricamente en su momento histórico no es No va a como... tocar, es como ir al médico, ¿no? Paguémosle el micrófono, me da pena que no nos interesa sus problemas medicinales, pero bueno. Listo, chicos. Retomando entonces, lo que lo hace importante, lo que lo hace relevante a un texto es su contribución histórica. Bueno, estaba haciendo la aclaración, perdón, lo que había escrito Natalie, que tiene que ser comprensible. Yo les digo no, porque hay textos que en su momento histórico no fueron entendidos, sino que fueron comprendidos con el paso del tiempo. Por ejemplo, las obras de William Shakespeare, Shakespeare fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo XVIII, si no me falla la memoria. No, miento, siglo XVII casi. Pero muchas de las obras de él no eran comprendidas, porque se decía que pues él había roto esquemas, que eran muy raras, que no sé qué. Entonces, muy bien, Juan Esteban. Entonces tiene que darse como el propósito también de que tiene que ser algo revolucionario y original. Chicos, han coincidido en algo y les reafirmo la idea y les traigo a colación. Lo que hace un texto histórico, lo que hace un texto pasar a la historia es que tiene una composición o una escritura de tal manera que cuenta la historia o el contexto que se está viviendo de una manera curiosa o hace un cambio revolucionario en la forma de escribir. ¿Sí? Yo les hacía las comparaciones tal vez en clases pasadas con otras obras. Por ejemplo, ¿qué hace que el Quijote de la Mancha sea una obra tan reconocida a nivel mundial? Pues que el Quijote de la Mancha rompió con los esquemas de su contexto. Es decir, todo el mundo contaba historias de caballeros que ganaban batallas, que peleaban, que la sufrían, que la ganaban. El Quijote viene a ser similar en eso, pero viene a cambiar el concepto de es un caballero loco.
que creía y peleaba con molinos y estaba detrás de una mujer llamada Dulcinea. Entonces, se vuelve histórica y se vuelve relevante, primero, pues por la forma en que está escrito, lo original de esa parte del texto, y al mismo tiempo se vuelve única por la forma en que representó y que habló de lo que tiene que ver en cuanto a lo que estaban viviendo. Entonces, todo este preámbulo para decir, chicos, que el romanticismo como literatura es importante entenderlo desde el contexto en el que se gestó, ¿sí? Lo que viene a ser y a representar el romanticismo es los acontecimientos históricos que se vivieron. Entonces, hay que entender también, por ejemplo, ustedes se acuerdan la clase como antepasada, yo no me acuerdo qué clase fue, pero sí me acuerdo que hicimos, que vimos al profesor Superó y vimos a la morenita esta que estaban hablando sobre las cartas, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el profesor Superó? ¿Qué pasaba con las cartas? Que se demoraban mucho tiempo. Muy bien, Eran Tomás. muy importantes. Excelente, no, Tomás dio la palabra correcta. Chicos, que se demoraban muchísimo. Una carta podía durar hasta 6 meses en llegar a un lugar, 3 meses en ser enviada y casi 3 meses más en ser respondida. Y a veces no llegaban. Y a veces se perdían. ¿Qué pasa con esto? O sea, que uno dice, pues sí, ¿qué nos importa? O sea, pues sí, ya. Nos importa, chicos, porque a raíz de este acontecimiento de que se demorase tanto, las personas tenían que darse a la tarea cómo mantener el amor a esa distancia. Si una vez chateando todos los días no logra convencer a la muchacha de que la quiere. Imagínense hablándole cada 6 meses. Toca escribirle bonito, ¿sí? Yo no le puedo mandar una carta, ¿qué hubo? ¿Cómo está? No, yo tengo que inspirarme, hacerme sentir, contarle de mi existencia, de mis experiencias, hacerle sentir a ella o a él que la necesito, que me es indispensable, que me es fundamental. Por eso, por esa razón, es que se da toda esta corriente romántica del romanticismo, para tener presente esa sensación de amor, de que aunque estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, mi corazón late por ti, como la mañana que se despierta, ¿sí? Toda esta forma de inspiración, pero es a raíz de acontecimientos históricos. Sumándole al hecho de que las personas se demoraban mucho en contestar cartas, súmenle, chicos, perdón, súmenle esto que les estoy escribiendo acá, de que representaba todo el periodo histórico. En primer lugar, que durante el siglo XIX se logra la independencia de la corona de España. Esto de pronto, perdón que les traiga colación. Ustedes se acuerdan que yo les conté a ustedes, esto es clase de ciencias sociales del año pasado, de pronto se acuerdan, si no, yo lo hago, la recuerdo. ¿Por qué Colombia y los países latinoamericanos se logran independizar de Europa? ¿Cuál fue el acontecimiento que permitió que eso sucediera? Porque siempre nos venden la historia del Bolívar, que el luchador. Sí, pero el man era inteligente y el man vio que algo estaba pasando en Europa para que se diera cuenta de eso. ¿Se acuerdan, chicos? Tiene que ver con un enanito, él muy querido, que quiso conquistar Europa. Napoleón. Ajá. En la época que aquí, perdón, en la época que en España Napoleón estaba conquistando Europa, aquí se empiezan a dar los procesos de independencia. Ténganlo muy presente, chicos, porque no es porque Bolívar era un gran luchador, sí, era un gran luchador, pero era más porque España estaba en crisis, y si España estaba en crisis, la corona podía haber un desprendimiento de la corona, chicos. Entonces, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque imagínense ustedes, imagínense, supongamos, aquí están todos los europeos, todos son de Galicia, tío, o sea, no sé, de por allá de España, de Barcelona, de Madrid, y está Napoleón entrándose en guerra y su amada o su amado está aquí en América. O sea, usted tiene que escribirle una carta contándole todos los acontecimientos que están pasando, en primer lugar, y en segundo lugar, usted no sabe que posiblemente usted pueda morir a raíz de todas esas batallas que se están gestando. Entonces, todos estos procesos, todos estos acontecimientos generan
una inspiración para que las personas escriban, chicos. De este periodo romántico, del romanticismo, ustedes han visto esas películas tal vez donde el soldado está ya agonizando, ¡ah, me muero! Y llega y le dice el amigo, saca la carta, dásela a mi amada, tan, y le pasa una carta al man para que la entregue. Ustedes habrán visto esas escenas en películas. De ahí viene esa idea, chicos, de que se estaba muriendo, pero tenga la carta para la mujer que yo amo. Porque a raíz de todos estos procesos a estos procesos históricos. Ya haciendo todo este preámbulo, vamos a entender entonces un poquito de historia para entender cómo se da esto. Yo vi que muchos de manera juiciosa estaban copiando, los felicito. Entonces, partamos del principio que durante el siglo XIX se dan todos los procesos de independencia de la corona española. Tanto Colombia como países, Venezuela, Panamá pues hacía parte de Colombia en ese momento, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil se independizaba de Portugal, se estaban dando todos los procesos de independencia. O sea, si vamos a grosso modo, chicos, a entender la idea, imagínense que en todo lado había pelea. Se agarraban en Europa con el chiquitín ese de Napoleón y aquí se estaban agarrando con los pocos españoles que quedaban para independizar. Entonces, a raíz de este proceso, chicos, surge el Estado. O sea, en Colombia, hablamos aquí en Colombia, ya dejen de pasear por allá en Europa. Y aquí en Colombia surge en un primer momento el Estado conocido como la Gran Colombia en 1819. O sea, en 1810 nosotros conocemos que el 20 de julio de 1810 se dieron los procesos de independencia. Sí, pero es en 1819 que se viene a gestar como tal la Constitución del Estado colombiano, perdón, la Constitución de Independencia que viene a ser la fundación de la Gran Colombia, ¿sí? Conformada por pues, lo que actualmente se conoce como Panamá, Venezuela, Ecuador y cierta parte de Perú. No Perú, sino cierta partecita de Perú. Entonces, eso integraba a la Gran Colombia. Entonces, estaba integrada Bogotá, Quito y Venezuela. Esto rige todas las transformaciones sociopolíticas, económicas de Santander. El señor Santander, ¿se acuerdan ustedes? El del que aparecía en el billetico de 2000 antes, en el billetico de 2000 viejito. Este señor hace parte de los próceres de la patria y este señor estaba gestando muchas transformaciones políticas, sociales. Ya no había que rendirle pleitesía a la corona. Ya no dependíamos de la corona, ya nosotros somos independientes, nosotros somos que tenemos que mirar cómo hacemos para organizarnos. Y decía Jaime Garzón, imagínense ustedes una finca gigantesca. Colombia, cuando se independizó, era una finca gigantesca. Eso era potrero cuando usted viese. Sí, habían casas, habían ciertas ciudades, pero eso era más potrero cuando usted viese. Entonces, entendamos también los procesos de independencia, chicos, como toda esta gente, esta oligarquía, estas familias adineradas que buscaron la posibilidad de no seguirle rindiendo tributo a España, sino que todo lo que ellos produjesen se quedase aquí en Colombia. A nivel literario, chicos, esto nos viene a significar a nosotros que todos estos procesos de independencia tenían que tener acompañado el proceso de la escritura. Por un lado romántico está el hecho de las epístolas o de las cartas que se escribían entre las personas, de amada mía, de querida mía, de que tú lo eres todo, porque eran personas que iban a una batalla, personas que iban a una guerra, y no era que, no, me fui para la guerra ayer, vengo dentro de 8 días, no, eran cuestiones de meses. Tanto que ustedes habrán escuchado pues por ahí o en novelas que la embarazó y se fue y lleva y no conoce ni al hijo ni al papá porque duró meses sin ver a la persona. ¿Listo? Y se murió. Y se murió. Bueno, se mantiene la crisis dictatorial de Simón Bolívar, entonces estaban en este proceso de tránsito entre, bueno, somos un Estado, ¿quién va a mandar? Dicen que va a mandar el señor Bolívar, Santander dice, no, yo quiero que mande otra persona. Entonces, hay que entender aquí la cuestión contextual del conflicto de intereses. Imaginen, vuelvo y le repito, Colombia como una gran finca, se la estaban peleando ciertas familias, unos decían, no, Colombia tiene que ser para todos, decía Santander, Bolívar decía, no señor, yo independicé para quedarme con esta tierra, no sé qué le pasa. Y llegamos a 1830 con la disolución de la Gran Colombia, tanto Venezuela como Ecuador y Perú empiezan a recobrar las tierras que les pertenecen. En ese momento histórico, Panamá todavía seguía siendo parte de Colombia.
Listo, chicos, sigamos entonces en esta parte. Entonces, empieza a darse lo que se conoce la lucha por el poder, ¿sí? Recuerden, la finca gigantesca. Entonces, el 17 de noviembre de 1831 se dictó la ley fundamental del Estado de Nueva Granada. Aquí nos devolvimos nuevamente, ¿sí? Entonces, el Estado de Nueva Granada hacía la idea de que Colombia ya, separada pues de todo el territorio que tenía, empieza a darse una lucha de poder. Recuerden ustedes, para todas sus vidas, perdón que cambie de tema tan brusco, que cuando Zambillete está en medio de las relaciones humanas, las personas son capaces de pelearse y de matarse. Esto para decir, chicos, que durante los procesos de independencia eso fue lo que sucedió. Gran parte de los próceres de las familias adineradas empiezan a pelearse y empiezan a haber unos que deseaban ostentar todo el poder y decir, bueno, Colombia ya no pertenece a España, pero Colombia como país tiene que tener ciertas características fundamentales como nación que va a beneficiarnos a nosotros. Y si ustedes miran, actualmente se sigue dando ese fenómeno social, ¿sí? Ciertas familias adineradas del centro, aquí nosotros, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí en el centro del país somos muy bendecidos. Bendecidos, no, digámoslo, beneficiados más bien. Porque pues tenemos el acceso a todos los servicios públicos, tenemos ciertas ventajas a nivel de vivienda, tenemos ciertas ventajas a nivel de transporte, ¿sí? Si ustedes se van alejando del centro de Colombia, o sea, de Bogotá, ustedes se van a dar cuenta que hacia otras ciudades apartadas del país, no cuentan con los mismos beneficios que se tienen aquí en la capital, ¿sí? Por ejemplo, Santa Marta y Cartagena, que son tan turísticos, que tienen tanta plata, porque, bueno, actualmente pues por la crisis no, pero la gente viaja mucho a esos terrenos, son lugares donde no hay agua potable. ¿Mm? Entonces, es ver cómo el poder se ostenta más hacia el centro del país que hacia regiones alejadas. Estoy hablando de Santa Marta, Cartagena como ciudades representativas de Colombia, ¿no? Porque si vamos al Chocó o a ciertas partes, no sé, al Amazonas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que no, o sea, allá se sabe que hay Estado porque hay políticos, pero no porque haya una mejora a nivel público. Entonces, chicos, esa constitución o esas peleas empiezan a dar. Esas peleas se evidencian, chicos, en estos números que ustedes están viendo acá. Se expiden 6 constituciones y si ustedes se fijan, 1832, 1400, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886, fue una constitución seguida a la otra, o sea, no pasaba del 32 al 43, hay como, ¿qué? ¿9 años? Sí, 9 años. No, miento. Hay 11 años, perdón. Y ya estaban cambiando de constitución, del 43 al 53 hay 10 años, del 53 al 58 solo hay 5, ¿sí? O sea, pasa poquito tiempo para que se empiece a dar un cambio de constitución a la otra. Esto nos demuestra, chicos, que había una constante pelea, que había una, bueno, no, es que yo quiero mandar de esta manera, no, yo quiero mandar de esta. Ese es el problema de los conservadores y los liberales, ya lo veremos más adelante. ¿Listo, chicos? Y la última constitución durante este periodo fue la de 1886, que viene a ser la antepenúltima porque la actual es la del 91. Pero entonces todas estas peleas por el poder también generaban toda esta inconformidad. Listo, chicos. A partir de toda esta, digámoslo así, de toda esta historia, empezamos a reconocer los nombres de Colombia. Ustedes de pronto ya lo habrán copiado en otras clases, pero pues es importante tenerlo presente. De 1832 al 58 se conoció como Nueva Granada, después se conoció como Confederación Granadina, después como Estados Unidos de Colombia y actualmente como República de Colombia. Me voy a salir de la materia mía. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Estados Unidos? O sea, es decir, ¿por qué Estados Unidos se llama Estados Unidos? ¿Qué organización política tienen ellos? Nueve uno.
Chicos, no me digan que no saben, por Dios, no me decepcionen. ¿Ninguno sabe? Yo le digo, ¿Por qué? es espere, ya le digo. Estoy buscando. Mientras él busca, yo les voy diciendo más bien. Listo, chicos. Estados Unidos como país está constituido por ciertas regiones, os valga la redundancia, ciertos estados. Cada estado es independiente en cuanto a su organización y en cuanto a su legislación, pero todos los estados pertenecen a un mismo país que es Estados Unidos. ¿Mm? ¿Qué pasa con esta forma de organización política? Pues esta forma de organización política garantiza que en cada estado, el gobernante de ese estado garantice las comodidades de sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, no sé, el estado de California tiene a su gobernante, ese gobernante es el que establece ciertos parámetros. ¿A qué voy? Colombia en un momento histórico también intentó hacer lo mismo. Lo que conocemos actualmente como nuestros departamentos en un momento histórico fueron estados. ¿Sí? Y al ser constituidos estados, estos departamentos estaban bajo la jurisdicción en ese momento, no estaba a fulgor las elecciones como las conocemos actualmente, sino que en ese momento histórico el que gobernaba esa tierra era el dueño o el capataz o el hombre con el dinero suficiente para tener esas tierras. Entonces, si ustedes dicen Antioquia, Cundinamarca, todos los países, todos los departamentos eran fincas gigantescas pertenecientes a ciertos terratenientes. ¿Listo, chicos? ¿Esto por qué es importante? Porque a raíz de toda esta idea es que se empieza a estructurar la idea de Colombia. Chicos, yo los estimo, los quiero, pero vayan a tomar cafecito, nos vemos ahorita, descansen. ¿Mm? Eso sí es forma de querernos, bro. Nos vemos ahorita, chicos. Juiciosos.